CBA Consultoría y Capacitación S.C. presentó una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, derecho a la identidad de género, procedimientos de cambio de nombre, un tema pendiente en los diferentes registros de contribuyentes derivado de la opinión consultiva adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la participación especial de la doctora Patricia López López, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, doctora en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con especialidad en Derecho Tributario Internacional. Reconocimiento a la trayectoria profesional por 20 años otorgado por el Colegio Mexicano de Abogados. Directora de Procedimientos en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Integrante del Cuerpo de Árbitros para los Trabajos que se publican en la revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha publicado para la revista Consultorio Fiscal y es coautora de libros como Estudios Jurídicos en homenaje a Eduardo Martínez de la Vega, Mitos Fiscales, entre otros. En la conducción contaremos con la participación del licenciado Nicolás Pérez Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimadísimos internautas. Muchísimas gracias por participar nuevamente en una emisión más de Los Mejores Fiscalistas. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de estar acompañado por la doctora Patricia López López. Es un gusto, ya hemos tenido la oportunidad de invitarla y bueno, pues tan interesantes son sus temas que tenemos que volverla a invitar para que nos haga el favor de acompañarnos. Gracias. Y bueno, pues Patricia, bienvenida. Tanto gusto, muchas gracias. Gracias, muy amable. Y bueno, pues el tema de hoy, interesante, yo creo que tiene implicaciones muy amplias. Sí. El hecho de esta identidad de género, que por supuesto no solamente tiene repercusión en la vida diaria, sino también le vamos a dar ahorita un enfoque en cuanto a estas cuestiones fiscales. Sí, un enfoque evidentemente tributario, que es los temas que nos traen siempre a GBA, agradeciendo grandemente, ¿verdad?, desde mi humilde, ¿verdad?, persona, a dos gentes a quienes yo estimo mucho y aprecio, a el contador Andrés Ávila y la contadora Ángeles Mandujano. Muchísimas gracias siempre por considerarme. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Bueno, pues para empezar, porque creo que tienes mucho que platicarnos al respecto. Sí, es bastante. ¿Por qué tendríamos que estar hablando de esta implicación, de esta opinión consultiva adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los registros de los contribuyentes? Bueno, me gustaría iniciar primero por referir que la obligación del ciudadano de la República, como así lo establece la Constitución en el artículo 36, una de las importantes es darse de alta al catastro de la municipalidad que corresponda, y entraríamos a un tema de contribuciones evidentemente de los ámbitos subnacionales, específicamente el municipio. Sin embargo, también dice que será este ciudadano el que manifestará el trabajo, la profesión a que se dedique, que puede ser realmente nuestro fundamento para esa obligación de inscripción. Nosotros sabemos, estudiosos del ámbito tributario en todos los ámbitos, tanto el carácter federal como los ámbitos estaduales en el Estado mexicano, e incluidos desde luego los municipales, que siempre, ¿verdad?, los registros con los que se alimenta la actividad que lleva a cabo la autoridad fiscal, que consiste en un elemento importante que se desagrega en determinar, recaudar, comprobar, ejecutar y sancionar, será esto en cada uno de los niveles que a cada uno corresponda. Y desde luego este tipo de niveles de gobierno, ¿verdad?, en los cuales está representado el Estado mexicano, pues tiene que tener un elemento de control, y ese elemento de control pues lo hacen justamente los registros. Hay muchos, comenzábamos por el caso del registro de catastro, pero está el registro federal de contribuyentes, caso que nosotros estudiamos en la materia federal, referido al caso obviamente de esa inscripción a ser contribuyente, ¿no? Y por otro lado, tenemos también niveles estaduales en caso de nóminas, en caso de seguro social. Entonces, no podemos ser omisos con la referencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente ha dado publicidad a partir de la publicación que hizo el 9 de enero del 2018, respecto de la adopción del criterio a esta opinión consultiva sobre identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo. Caso en el cual se emitió el pasado 24 de noviembre del 2017, derivado de una opinión consultiva que le pide el Estado de Costa Rica desde 2016. Entonces, es importante, ¿por qué?
porque en principio de cuentas nosotros sabemos que pertenecemos, ¿verdad?, a esta protección de derechos fundamentales que ha creado este organismo interamericano de derechos humanos, y por lo tanto los estados contratantes que han sido parte de este protector de derechos fundamentales, pues obviamente es justamente el que a nosotros como Estado mexicano nos apliquen las opiniones consultivas. No todos los estados al interior de la Corte, quienes forman parte de la misma, han aceptado, de los 25, no todos aceptan esta vinculación, pero sí 21 lo aceptan, entre ellos México. Creo que esa es una pregunta que tendríamos que hacer. ¿Qué tan obligados estamos a estar escuchando estas opiniones de esta Corte Interamericana? Bueno, la Corte lo ha dejado sentado, ¿verdad? Aquellos estados que hayan suscrito, ¿verdad?, esta adopción de medidas que se dan en el ámbito consultivo, porque hay que recordar los dos conceptos propios de la Corte Interamericana, un caso evidentemente contencioso, que son aquellos conflictos que se presentan a su resolución, y la parte consultiva. Entonces, de la parte consultiva, aquellos estados que han decidido adoptar esas medidas consultivas como resultado del trabajo, digamos, no jurisdiccional de la Corte, son los que tendrían que adoptar las medidas que ellos han determinado. ¿Y tiene que ser a nivel federal o puede ser No, en obliga al Estado mexicano. El Estado es, digamos, compuesto de sus diferentes niveles de gobierno. Entonces, por eso decía, aun cuando hagamos mucho más hincapié en el caso de los registros, el Registro Federal de Contribuyentes en términos del 27 de Código Fiscal, no implica que no reconozcamos que afecta a todos los registros, porque es obligación del Estado garantizar efectivamente, como ha dicho la Corte, que esos procedimientos sean prevalentemente, ella al momento de emitir la resolución dice que sean procedimientos administrativos. Dice, no lo vemos que sean reglados en ley, pero que sí sean procedimientos administrativos que garanticen lo que dijo la Corte, ¿no? El cambio de identidad y el cambio, como lo dice el trámite del caso del Registro Federal de Contribuyentes, que dice aviso de corrección o cambio de nombre, que a eso se traduciría en la mayoría de los casos. Claro. Y adicionalmente digo, pensando en cuestiones también, tanto en la parte fiscal, que por supuesto el hecho de, por ejemplo, de estar haciendo un cambio de domicilio que también tiene efectos fiscales, el estar reconociendo, por ejemplo, un contribuyente cuando quiera cambiar de domicilio al extranjero, para poderlo reconocer y para poder tramitar ese sería cambio. otro ámbito, ¿no? Considero que eso sería dependiendo del estado al que se llegue y que ese estado sea el que haga el registro o cambio, en el caso de un cambio de domicilio, pero aquí sería más bien cambio de sujeción, digamos, de un estado a otro, ¿no? Sí, yo lo decía, creo que es importante, como tú lo estabas comentando antes de que entráramos al aire. Estábamos comentando que el INE ya tiene algunos registros al respecto. Sí, hay registros que han ido mucho más rápido en esto y que no dependían, obviamente, porque, bueno, caminaron, digamos, de otra forma en los cambios de denominación. Entonces, ya para finales del año pasado, el Consejo General del INE da una información específica sobre el número o universo de personas que habían solicitado al Instituto Nacional Electoral el cambio. Y en voz del consejero Ciro Murayama da un resultado de 5,789 personas cuando se emite la nota en diciembre pasado. Y de ese universo de 5,789, pues hay muchos casos, ¿verdad?, que dicen jugamos con diversos supuestos. Tanto el cambio de género como el cambio de nombre, de hombre a mujer, con la referencia de cambio de nombre también. Hay solo gente que hace el cambio de nombre propiamente y casos de mujer a hombre con cambio de nombre. Entonces, universo de los 5,789 presentan diferentes variantes. No es una sola. Bueno, eso va a estar muy interesante. Pero es uno de los principales insumos que se requiere, porque si yo entro a la norma, por ejemplo, del SAT, me dice que requerirían identificación oficial vigente del contribuyente. Entonces, el primer requisito lo traería a cargo el INE para acto posterior hacer un cambio ya en el Registro Federal de Contribuyentes, porque
digamos, sí hay la pasada resolución miscelánea del 18 de enero de este año, determina que hay una figura, está el caso del trámite y definición del 78 de Código Fiscal de la Federación, que así se llama, aviso de corrección o cambio de nombre. Sin embargo, considero que publicado en los términos que fue en la resolución miscelánea no cubre todos estos aspectos, porque creo que hace depender de otros elementos, caso paralelo, la identificación oficial vigente o la carta de la naturalización original, algún otro documento que coadyuve al cambio. Entonces, es un poco complicado. Creo que normarlo de la manera fácil y asequible a que se refiere la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que hace mucha más falta una instrumentación mucho más acercada a la persona que tiene que realizar el trámite. Y ampliar los trámites, definitivamente. Ampliarlo, porque digo, es un buen avance, pero el caso del 78 dice, ¿quiénes lo presentan? Personas físicas que cambien o corrijan sus datos de identidad. Entonces, creo que lo dejaron muy amplio, pero la Corte también creo que si nosotros leemos la opinión consultiva va mucho más allá, ¿no? Va a reconocer algo que no constituye algo oculto, sino algo que efectivamente el Estado está garantizando y que debe ser de una forma mucho más asequible para el trato que se les tiene que dar. Cuando se habla propiamente del primer cambio que se haga en el acta de nacimiento, dice será sin requerimiento de hacer constataciones ni temas de tratamiento psicológico, algo que venía diciendo. O sea, realmente el Estado lo que tiene que es facilitar, no obstruir. De hecho, que esa era la siguiente pregunta. Yo creo que muchísimo más al origen de todas estas modificaciones, creo que está en el ámbito civil. En el ámbito civil, desde luego, pero las consecuencias no escapan a nuestro mundo tributario. No, claro que no. Porque si bien es el primer elemento que se requeriría, inclusive para la presentación al INE, pudiera pensarse también, ¿verdad? Y este se vuelve un trámite paralelo que se requiere para volver a hacer otro trámite. Entonces, las personas, los seres humanos quedarían entrampados en una tramitología importante. Máxime que si advierto el caso, por ejemplo, el cambio, ¿verdad?, de nombre, dice, ¿en cuánto tiempo? Dice, en un tiempo, ¿verdad?, específico en el cual deberá. Dice, ¿cuándo se presenta? Dentro del mes siguiente aquel en el que se lleve a cabo la corrección o cambio de datos de identidad. Creo que el tema estaría un poco castigado a que fuera solo un mes, condicionado al cambio de identidad. Cuando los trámites pueden ser muchísimo más. Sin en cambio, bueno, nosotros desde el ámbito tributario tendremos que reconocer que efectivamente, pues estos cambios, así como el cambio de domicilio, pues es castigado si no se hace dentro de la temporalidad a que se refiere. Entonces, sí considero que tendrá que ser algo que deberá buscar, todavía falta muchísimo más, ser más asequible bajo los principios de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ahorita yéndome un poco a otra, siguiendo esa línea de los cambios fiscales. Estoy pensando, por ejemplo, ¿qué tan cerca estamos de que, por ejemplo, sabemos que en algunos estados ya se está aceptando pues el matrimonio entre personas del mismo sexo y adicionalmente, bueno, pues ya en un futuro, pues seguramente va a haber autorización para que adopten y posteriormente, ¿qué tan cerca estamos, por ejemplo, de que los donativos hechos a hijos adoptados de personas del mismo sexo entren en toda la esfera fiscal? Porque hay que recordar pues, que tenemos ingresos exentos por donativos a hijos. Sí, bueno, entonces, ese sería un tratamiento quizá un poco diferente porque ya entraría al aspecto de la persona, quizá solo si fuese menor en quien recaería la representación. Ahí sí considero que sí tendría una incidencia en el mundo jurídico y pues también el reconocimiento por parte, obviamente, del Registro Federal de Contribuyentes y a ese nos referimos. En el caso que mencionas como donatario autorizado o como donataria, pues tendría que establecer un camino y una vía para ese reconocimiento. Qué amplio, creo que sí, apenas estamos, empezando. Hay un mérito muy importante para el trabajo que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a diferencia de la Corte Europea y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, pues realmente es la que se lleva la primera vez que en opinión consultiva establece un criterio. Creo que aquí sí vamos en avanzada, porque México pertenece a esta estructura protectora de derechos humanos y entonces replica para los estados contratantes.
Va a estar muy, muy interesante. Ahora, el caso que mencionabas también de que no en todas las entidades federativas, el mismo INE reporta que los movimientos o cambios en el tema de la identificación que ellos generan solamente se concentra básicamente en 4 estados. Digamos que los números más altos se los lleva desde luego la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Jalisco y por último, ¿verdad? Tenemos el Estado de Guanajuato. Son 4 entidades federativas en las que se concentra. Aun cuando hay muchos, definitivamente el mismo reporta información que determina el INE es también muchísimo más grande, es un universo bastante amplio para todos aquellos casos en los cuales se presentan estos cambios. Sí, aquí tenemos Aguascalientes 32, Baja California con 117, Campeche con 13, Coahuila 97, Chiapas. Entonces son procedimientos que ya traen un camino estadísticamente representando, ¿no? Claro, quise poner los casos de los estados que mayormente tienen ese tipo de cambios. Sí, estoy pensando ya en muchas situaciones que se pueden presentar. Sí, claro. Y además, como tú bien dices, la autoridad fiscal debe de reflejar todos estos cambios en sus procedimientos. Sí, el trámite creo que sí existe, ¿verdad? Si lo vemos normado en la publicación de la resolución miscelánea, aparece con el trámite 78 de Código Fiscal, aviso de corrección y cambio, y es bastante amplio. Sin embargo, vemos que está condicionado a diversos elementos, y aquí lo que le interesa al fisco pues es que el contribuyente le pague. Creo que la política tributaria que se ha seguido en esta administración pues ha hecho crecer el universo de los sujetos contribuyentes de una forma de verdad impresionante. El informe tributario y de gestión al cierre del 2017 pues nos reporta un crecimiento para quedar en 64.700.000 personas, entre personas jurídico-colectivas, ¿verdad? Y personas físicas, pero de ese universo están representando 62.700.000 las personas físicas, unas por el régimen, ¿verdad?, de los asalariados, sobre 37 millones y tantos, y 24 millones por personas ya con actividades, personas singulares. Entonces, ¿qué tenemos? Que es un universo importante. Y de ese universo, quien tiene ahorita, digamos, el cálculo en cambio, ¿verdad? Pues es el INE y nos reporta 5.789. Entonces es algo que efectivamente tiene que estar reconocido, tiene que ser, ahora que la Corte emite la opinión consultiva de forma ya que la adopta y la hace conocer a los estados contratantes, pues es algo que permea para impulsar, creo, porque el caso del RFC creo que ya lleva una línea de avance, pero habrá otros registros que no lo tengan. Y el caso de que se le presente, pensemos a nivel municipal, hacer un cambio de titularidad en un catastro, pues yo creo que no me quedaría, ¿verdad?, sin sorpresa si no tienen algo normado. Aquí tenemos algo normado, cuando menos, que hace representar. Ahora, si entramos a la página del SAT, vamos a ver si ya está instalado, porque todos los que encontramos son personas asalariados con CURP, con identificación, toda la serie de lo que hemos venido conociendo. Habrá que ver que ya tenga su aplicativo directamente en la página del SAT, que la gente lo conozca y que se mejore en función a la opinión consultiva emitida por la Corte. También el efecto en el caso, por ejemplo, estamos enfocados ahorita en el RFC y todas las cuestiones fiscales, pero se tenía el proyecto de que la CURP unificara todos los números de control. Sí, tienes toda la razón. Es un trabajo que se ha venido haciendo, yo lo recuerdo, ¿verdad?, desde hace bastante tiempo. Ya se había trabajado con la Administración General de Servicios al Contribuyente, ¿verdad?, sobre el denominado RFC curpeado. Y el RFC curpeado, cuando a mí me tocó en algún trabajo que hice para Prodecon, ¿verdad?, era verificar qué era lo que había, cómo lo iban empatando. Y nos decía el responsable que efectivamente ya estaba listo el switch para activarlo, para dar la baja al RFC, digamos, tradicional y dar el switch hacia arriba en el tema del RFC curpeado. Pero tiene un gran problema. El tema es la ubicación por domicilio. La CURP nos da efectivamente una serie de números que son muy parecidos al Registro Federal de Contribuyente. Nos da la identificación de sexo, si es mujer o hombre, que si cambia, pues obviamente habrá que hacer problema. De nueva cuenta nos da también la entidad federativa en la cual nació.
Y por otro lado nos da unos últimos como dígitos verificadores que hacen a la persona única a través de este registro que lleva a Gobernación. Sin embargo, no está conectado al tema del domicilio. Entonces, si bien es cierto, es una gran fuente de información, la CURP, y prácticamente pudiéramos decir que el área, ¿verdad?, encargada del SAT la puede tomar de esa forma, estaría faltando el tema de la ubicación. Y ese no lo hace tan perfectible como pensaríamos que sí lo es. Sí, y habrá que también sí, contemplar ese tema eso. lo recuerdo pues tratándolo más o menos en 2011, más o menos. Entonces ya estamos en 2018 y ese problema pues aún creo que no está zanjado porque de haber sido en esa temática pues el cambio ya se hubiera dado desde hace mucho. A mí me tocaba pues ver el estatus, digamos, que llevaba por esta parte del SAT y entonces preguntábamos, ¿ya es algo inmediato? No, faltaba todavía el perfeccionamiento en ese momento y considero que aún ahora el tema de que tuvieran localizado al contribuyente. Va a ser fuerte esa es el cambio. Sí, esa es otra, pero bueno, los números y lo que ha crecido a 62 millones, estamos realmente, creo que ahí sí en esa parte el SAT se lleva un gran reconocimiento porque ha hecho crecer básicamente. Antes hablábamos al cierre, digamos, en el tema de las reformas, cuando inicia esta administración, pues yo recuerdo que andábamos sobre 38 millones y si veo hoy 64, casi ya va doblándolo, ¿no? Sí creo que es un trabajo que ha dejado frutos en el sentido que también los demás contribuyentes vemos que ya todos estamos sujetos, ¿verdad? Y que ya todos están, no por así llamarlo de una forma de que estamos en la mira, pero es también para quien pagamos nuestras contribuciones, pues es correcto que veamos que es un universo mucho más amplio y no solamente ciertos contribuyentes. Claro. Va a ser muy amplio y fuerte el cambio cuando lo acepten y se aplique de manera general. Hay estados, caso el estado italiano, que cuando recién nace una persona le dan la clave, ¿verdad? Y hasta que empieza a manifestar riqueza, ¿verdad? Cuando adquiere la mayoría de edad, entonces se le captura, ¿verdad? Ya estás realizando compras, entonces, ¿de dónde salió el recurso? Parece que se activa ahí a la mayoría de edad. Entonces, quizá a eso vayamos, pero habrá que perfeccionar el tema de la CURP vinculado a un tema de domicilio. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otras implicaciones tiene esta opinión consultiva en procedimientos de cambio de nombre o en los registros de contribuyentes? Pues el universo que es para todos los casos de contribuciones. Quisiéramos advertir que también el caso del Seguro Social en el registro patronal, que es, yo le llamo siempre que es el torrente sanguíneo. ¿Por qué razón? Porque gran parte del trabajo que llevan a cabo las autoridades fiscales es a través de tener un padrón y ese padrón es el que le determino, recaudo, compruebo, ejecuto y sanciono. Entonces es mi torrente sanguíneo como autoridad fiscal porque es lo que me permite activar mis facultades de determinación, de comprobación, de ejecución y de sanción. Pero tengo que estar también al día de las opiniones o de los avances que se vayan dando de conformidad a la convencionalidad y que justamente ello nos lleve a no solamente el elemento de que el Estado haga los cambios de denominación, de nombre, ¿verdad? Como el caso que tiene a su cargo el INE, sino que más allá que eso, también sea el mundo de las obligaciones y no podemos dejar de pensar que habrá sujetos que estén inscritos en esa forma en el registro patronal. O los casos de propiedad inmobiliaria que ponía al principio, o el caso del impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado que se den en cualquiera de las entidades federativas y sabemos que todas gravan el impuesto sobre nóminas. Yo creo que también pega a todos los registros. Sí, claro. Obviamente nuestra visión siempre es quizá más en el ámbito federal, porque siempre somos más estudiosos, ¿verdad?, de la norma federal y a veces demeritamos un poco el entramaje que significa toda la normatividad si la viéramos desde una óptica macro a todas las obligaciones que se tienen que cumplir. Pero desde luego que en el ámbito tributario deja muchos elementos que cada parcela, digamos, de autoridad fiscal en sus respectivos ámbitos competenciales sí tendrían que estar
trabajando en lo particular para crear justamente, como dice la emisión de este fallo consultivo, ¿verdad? Que sea justamente en el ámbito de cada una de las autoridades, pero que sea algo asequible. Dice que no sea algo, inclusive considera la Corte en la opinión consultiva que no sea a través de ley, sino que sea a través de procedimientos administrativos. Dice, es el elemento indicado. Por eso ponemos de ejemplo en la parte que corresponda la resolución miscelánea, ¿no? Hay un trámite que es aviso de corrección o cambio de nombre. Creo que es acertado ese punto, porque bien es cierto que la Constitución fue modificada para ampliar el reconocimiento de espectro, ¿verdad? De la titularidad de estos derechos, ¿verdad? El que estén protegidos y bajo los principios establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Desde el 1 de la Constitución. Ahora la cuestión ya está contemplado a nivel federal, ahora habrá que aplicarlo a los procedimientos. Sí, a los procedimientos, pero en el marco de toda la actividad que lleva. Y digo, nos enfocamos mucho a los tributarios, pero serán todos. Por eso, digamos que va de la mano con el cambio de identificación en el caso del Instituto Nacional Electoral. Tan solo porque la misma norma nos remite a el caso, efectivamente, de la identificación oficial vigente. Entonces, pende de un elemento que no es propio, obviamente, fiscal, pero que requiere forzosamente un elemento paralelo, tal y como está construido en este momento. Claro. ¿Sí? Habrá que ver si ahora que sea ya la comunicación oficial y que por otro lado empiece a hacerse los cambios necesarios, pues se verá a fondo si efectivamente se da cumplimiento. Porque bueno, dice copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil y obtenida en el portal a que hace referencia, donde consten los datos a corregir o contar con CURP. Hijo, o sea, ese sería un trámite previo antes de llegar a los cambios en los diferentes registros, dependiendo cuáles, ¿no? Porque lo mismo podríamos pensar en otro tipo de hechos imponibles, ¿verdad? Que en los cuales estuviera el sujeto obligado por ser persona física, ¿no? Claro. Y además consideramos que el universo es muchísimo más grande que el concepto de las personas jurídico-colectivas, ¿no? Claro. Ese número siempre es muchísimo menor que el que representa el caso en las personas físicas. De acuerdo. Y estoy pensando todo el efecto que puede tener en estos ámbitos. Yo como patrón, desafortunadamente creo que ahí hay que llamar la atención al Seguro Social. Tenemos muchos problemas de números de seguridad social homologados. Sí, también. Y ahora, cuando vengan esto, que seguramente una vez escuchando todas estas opiniones, las personas van a exigir su derecho a que se les reconozca a nivel jurídico. Debe de ser algo además a lo que debe dárseles publicidad. Creo que las personas han trabajado mucho en el tema de reconocimiento y el año pasado veíamos también que fue un reclamo que se le presentó al INE. ¿Qué va a pasar? ¿Podremos hacer uso del derecho de voto aun cuando portemos una credencial de identificación y no coincidamos? Por eso es que quizá quien ha llevado a cabo ese trabajo de forma paralela, y ya tiene tiempo que empezó, fue el INE, porque hay un reclamo de hacer valer mi derecho de voto. Pero es diferente ese contexto a decir que acá lo que quiero es incorporarme al registro y hacer mi cambio. Claro. Que es algo pues, que va, digamos, en el ámbito administrativo, pero que es algo necesario y connatural a que si primero hice un cambio por efecto del reconocimiento que el Estado me da, pues las consecuencias son las mismas. Ya cambié de nombre, ya cambié de sexo, entonces pues el Estado me deberá dar ese trato, ¿no? Claro, pero bueno, suponiendo el camino, yo creo que todavía hace falta por recorrer muchísimo. Sí, muchísimo. Porque para empezar, bueno, te decía yo como patrón recibo una persona y de repente me llega, lo contraté como hombre y de repente me llega como mujer, bueno, eso ya es un shock que seguramente tendrá que respetársele su derecho laboral. Desde luego, desde luego. Captado ya a nivel federal. Eso no queda alterado, únicamente es la identidad de la persona. Eso también debe de quedar muy claro y esta opinión consultiva, desde luego que está al amparo de la protección, dice esta Corte, es también protectora de esos derechos, de los derechos de identidad y de género. Eso es lo que deja muy sentado, pero también hace extensivo a todos los procedimientos que impliquen la necesidad, obviamente, de hacer las actualizaciones y pienso desde luego en los padrones. Claro. Entonces, ya como patrón,
tengo a esta persona, ya me llegó con un cambio de sexo, lo veo, por supuesto, está amparado a nivel constitucional, a nivel federal, y como tú bien decías, ahora vienen los procedimientos en Seguro Social. En Seguro Social también. Yo como patrón necesito... que me presente un documento para yo hacer la modificación de mi aviso de trabajador, ¿verdad? Al IMSS, porque no lo veo quizás solamente desde el punto de vista activo cuando soy titular, ¿verdad? Del sujeto obligado, y entonces me dicen las personas físicas o morales, ¿verdad? Que sean patrones son las que realizan primero su inscripción, porque es lo primero que maneja la ley del Seguro Social, ¿verdad? Darse de alta como patrón e inscribir a sus trabajadores dentro de los tiempos establecidos. Entonces traemos los dos aspectos, el activo y el pasivo. Yo me doy de alta como patrón, si tengo un cambio, pues también tendrá que reconocérmelo en la institución, pero también los avisos de alta, baja, modificación, pues tendrán que ir implicados también en la actualización a ese padrón, porque la obligación recae de conformidad a lo que tú comentas de forma muy precisa, en el caso del Seguro Social, para los dos. Porque al final, hablando de esta opinión de derechos humanos, al final recae en que se le preste el servicio a la persona que está pagando. Sí, efectivamente. Y la persona que goza de esos beneficios es porque primigeniamente ha realizado, ¿verdad?, el trabajo, y con motivo de él, su patrón está obligado a hacer un entero de las cuotas obrero-patronales. Independientemente de sus preferencias y de su identidad. Sí, exacto. Entonces, es algo que, si veo Seguro Social, es otra, porque implicará los dos reconocimientos. Sí, va a ser... Pero de manera que esté normado, porque a veces parece que si es un primer trámite, como el caso que comentábamos, en un municipio y que no tuviera conocimiento, pues tendría que hacerlo, pero no porque voy a ver qué va a pasar con la solicitud que me presenta, sino porque debo dar atención. Entonces, por eso la Corte, en la emisión consultiva, dice que se satisface este cumplimiento a través de que los estados contratantes establezcan los mecanismos, y dice preferencia, procedimientos administrativos que garanticen el cambio de identidad de género. Y ahora... Dice, quizá no a nivel de ley, pero digo, el caso que lo vemos, sabemos cómo está conformado el Registro Federal de Contribuyentes, sabemos los supuestos a que se refiere el artículo 27, las personas que expidan comprobantes por las operaciones que realizan y quienes estén obligados a presentar declaraciones deberán estar inscritos en el registro. Cumplen con ese supuesto. Lógico es entonces se les reconozca de conformidad a los cambios que hubieran tenido, y ese reconocimiento debe de garantizarlo el Estado. Y definitivamente creo que ya no basta nada más con la publicidad de esta tolerancia. No. Son temas, digamos, que el Estado está obligado y que la Corte es tuteladora de ello, y que ante ello justamente es que se deben dar esos cauces. Necesitamos más información al respecto, y que las personas que hayan optado por estos cambios se acerquen y tengan información y acceso. Sí, por eso creo que estos programas cumplen con una función, además, evidentemente social. Siempre venimos a hablar de temas demasiado técnicos. Creo que se puede presentar demasiado técnico, pero también demasiado social. ¿Por qué razón? Porque es el contacto que tiene la persona humana, ¿verdad?, con la autoridad fiscal, y que ésta reconozca aquellos cambios que se hubieran dado, y ese reconocimiento que el Estado está obligado a darlo. Amplísimo. En cuanto a este cumplimiento que hasta ahora ha llevado a cabo, ya me has mencionado en diversas ocasiones esta ficha del Código Fiscal, la ficha 78 del anexo de resolución miscelánea, pero ¿queda satisfecho el cumplimiento con esta ficha en cuanto a su aplicación para la Administración General de Servicios al Contribuyente? ¿Será suficiente? No, yo considero que no. Considero que no, porque depende de otros elementos, caso que si no tengo la CURP, entonces tendría que decir hasta que lo tramites, pero entonces se vuelve una tramitología. ¿Cuántos elementos tendrán que ser cambiados? Pero por otro lado, me pongo en los zapatos del SAT. Yo siempre he sido más abogada hacendaria. Diría también, necesito tener pues un elemento que conmine a que yo tenga esta solicitud, y que con motivo de esa solicitud yo pueda dar respuesta. Entonces, no sé si tendría que hacerse un elemento, digamos, como quizá colegiado, que tenga por efecto ver las fases en las que entrará, y que a lo mejor se le ofrezca un procedimiento único dependiendo del tema de obligaciones que tenga cada sujeto.
Ahora, como tú bien me leíste unas de las líneas de esta ficha, sí. Habla de la identidad en general de una manera muy amplia. Amplísima, efectivamente, porque hace referencia a aviso de corrección o cambio de nombre. Me quedaría quizás solo con cambio de nombre, pero aviso de corrección, o sea, a lo mejor es solo cambio de nombre y no cambia el sexo, o como ha sido en el INE, ¿no? En el INE no todo el universo de personas ha sido cambio de sexo, sino ha sido en algunos casos cambio de nombre. El universo es grande. Al menos ellos manejan 4, ¿no? 4 supuestos. Dice 656 casos cuando reportaron cambio sexo hombre, ¿verdad? 901 cambio de sexo a mujer, 1,347 ambos sexo y nombre y 2,885 cambio, ¿verdad? De nombre y cambio de nombre. Entonces, ¿a qué llegamos? A que son cifras altas y son diferentes vertientes. Y yo entraría a preguntar, ¿este aviso de corrección sería el que representa o es el ad hoc para todos los casos que puedan darse? Yo creo que está muy limitado. Y mucho va a depender en función al CURP, porque como comentábamos hace un momento, ese sí va a determinar cómo estaba registrado de conformidad al acta de nacimiento el sexo. Sí, o sea, son varias las combinaciones. Sí, claro. Y esto creo que es un trámite y una definición que da este 78 de Código Fiscal de la Federación por este trámite, pero pretende ser muy amplio, pero en esa amplitud creo que no está cubierto todos aquellos casos que impliquen cambio de nombre y corrección de datos, que no se atreve a decir aviso de corrección, ¿de qué? Claro, habría que especificarlo. Sí, y sobre todo en elemento de cumplimiento a la opinión consultiva, que debe estar abierto, no debe haber cambio de nombre, no es así, creo que tendría que ser algo que fuera de conocimiento de los sujetos destinatarios, así tal y como es, tal y como lo emitió la Corte. La Corte habla de opinión consultiva sobre identidad de género y no discriminación. Ese creo que es el elemento que subyace. Y además, bueno, yo digo que las cifras que tú nos estás señalando, todavía hace falta ampliarlas precisamente con toda la publicidad que se le tiene que dar. Sí, y ahora sí que como podríamos referir, sujeto mexicano contribuyente, ¿verdad? Sabes que está a la mano la disposición que te permite hacer un cambio. En aquellos casos creo que sí valdría la pena dar la publicidad correspondiente para que no sea algo como un tabú o algo que no se toque, sino que simplemente sea el reconocimiento que el Estado debe dar a todas las personas. Eso sí creo. Y además, sobre todo con estas obligaciones, ¿no? De hecho... porque además se va a tributar, claro, ¿no? Claro, o sea, exacto. Justo es que hacen el cambio y la gente se conduce de manera correcta frente a su Estado. Entonces creo que lo que espera cuando menos es ese reconocimiento de su Estado y pues al final del día es tributario. Sí, ahí el SAT no tendría elemento alguno por qué decir, es la gente que cumple sus obligaciones y que cumpliendo sus obligaciones y dándose los supuestos de cambio de identidad de género es una gente que viene a hacer el cambio correspondiente y porque desea pagar contribuciones. Ahí no creo que ninguna autoridad en cualquier nivel, siendo fiscal, le pudiera negarlo. Ahí es al contrario, ¿no? Debería de allanarle el camino para que lleve a cabo exactamente. El procedimiento. Pues bien. Existen, ya hemos mencionado algunos, existen diversos registros no fiscales que lleven un seguimiento a dicho cambio de nombre. Habíamos mencionado el caso del INE, que es el que lo lleva y que se vuelve un elemento necesario, diría yo, porque lo primero que piden es una identificación. Claro. Y nosotros en el ámbito profesional podemos pensar, puedo tener 4 identificaciones, porque a lo mejor tengo cédulas profesionales. Entonces, es diferente. Habrá que ver ese tipo de registros también de cambio de cédulas ya estás mencionando, profesionales. Estamos hablando muy amplio. En los casos en los cuales también la persona que lo porta se acerque, obviamente. Y si pienso en el contador público certificado... Bueno, esperemos. Por eso decías el tema de aquellos otros registros no tributarios, pero al final del día, ¿acaso el contador público certificado tendría el mismo supuesto? ¿Qué? Y el ejercicio que se tendría que hacer.
Que déjame decirte, yo creo que ya es amplio. Hay muchas reglas de resolución miscelánea en donde ubican a los contribuyentes y no necesariamente de un registro. Puede hacerse de información de otras instituciones. A través de otras instituciones. Entonces, pasaporte. Pasaporte. Visa. Que es visa. Ese, bueno, alcanzaría otro efecto porque esa no la da el Estado mexicano, sino el Estado al cual se solicita. Y ese caso, pues tendríamos que verlo aparte, pero el caso del pasaporte, de la cédula profesional y esa cédula profesional que permite un ejercicio, ¿verdad?, en el Estado mexicano y que también tiene implicaciones en materia fiscal. Lo veo mucho para el contador público certificado. Responsabilidades, claro. Responsabilidades, el abogado en un tema de un juicio, el abogado o el contador que son peritos en un procedimiento jurisdiccional. Hay miles de campos de registros que tendrían que actualizarse. El hecho de venir y comentarlo aquí desde la perspectiva eminentemente tributaria es porque, bueno, el programa es algo que lo enaltece mucho, que siempre sea una forma de acercar al público en general las modificaciones a la materia fiscal, pero el ámbito que le pudiéramos dar es impresionante. Entonces, cada área que se encargue de llevar trámites, registros, tendría que tener elementos que fueran muy asequibles para permitir esos cambios. Y es que sabemos que desafortunadamente en cuanto a estos trámites, para un cambio sencillo, la gente que ahora ha padecido desgraciadamente algún infortunio con motivo de los terremotos, el sismo, ¿verdad?, que acabamos de pasar, pues hay gente que perdió su casa y si pierde su casa pierde pues sus documentos de identidad y ese solo trámite de uno para empezar con otro implica realmente una situación bastante compleja para aquellas personas que así lo soliciten. Y ahora veamos entonces en el cambio de identidad. En el cambio de identidad. El proceso va a ser. El proceso va a ser. Les digo, la herramienta está, pero no considero que sea la herramienta que necesitaría y que diera respuesta a lo que la Corte Interamericana estableció, porque debe ser muy sencillo y no debe estar condicionado a dentro del mes siguiente en que se lleve a cabo la corrección. El hablar de un mes y si no lo hago en el mes, aparte me sancionan. Sí, va a ser. No puedo decir que habrá lugar a una sanción si lo que el Estado debe de garantizar es la facilidad. Pero además que desafortunadamente es a veces el mismo Estado quien provoca los retrasos. Sí, y esto también está, la gente puede consultar el diario oficial de publicación del 18 de enero, pero hay gente al interior que no lo sabe. Sí. Y si consultas el portal trae infinidad de solicitudes de inscripción al padrón, que sería la de inscripción al RFC persona física Concur, el RFC de persona física, de trabajadores del sector primario, representante legal de socios o accionistas, de inscripción al RFC personas, ya es el caso de los morales, etcétera, personas físicas menores de edad a partir de los 16 años. Pero dices, aquí en está el concepto del 78. Habrá que buscar el aplicativo, ¿no? Y ver, además, que se haga, yo diría que merecería por las áreas correspondientes del SAT la debida publicidad. Sí, claro. Va a ser muy complejo. Pero eso mismo, en el caso, por ejemplo, poníamos el supuesto del catastro, también los cambios de titularidad. ¿Y qué interesa? Tener a alguien a quien le pueda realizar el cobro por ser titular de una propiedad, ¿verdad? Del suelo y construcciones adheridas a él, un caso de una adquisición de un bien inmueble, un caso de una cuenta de una toma de agua. Sí, también. O sea, también. De verdad es amplísimo. Por eso ahí la cuestión de traer y comentarlo. Por eso es que es importante la opinión consultiva. Hay muchos, yo creo que hoy día es súper importante dar seguimiento a las opiniones que emite la Corte. Tuvimos el año pasado también una opinión consultiva en tratándose de derechos humanos de las personas morales. Dice la Corte, personas jurídicas no son titulares de derechos humanos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y esta también, si la pensamos en ámbito tributario, desde luego que también tiene sus implicaciones. Sí, entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes? Pues del avance de estas opiniones consultivas que va emitiendo la Corte Interamericana, que tienen trascendencia para nuestra materia, sí, efectivamente. Sí la tiene, tan es así que vemos los cambios en estas. Los cambios.
tanto en el INE como en esta ficha. Sí, el INE, bueno, ya el trabajo lo venía haciendo. La resolución a esta opinión consultiva pues data del 24 de noviembre y el INE estaba dando los reportes de cambios al cierre del año sobre el 22 de diciembre. Entonces, también hay que reconocer un trabajo que ha sido quizá complicado para ellos, ¿verdad? Son decisiones que se han tenido que tomar al interior del Consejo para dar respuesta, pero no creo que vayan encaminados con lo que dijo la Corte porque es un trabajo que ya la sociedad demandaba. Sí. ¿No? Y esta opinión la solicitó Costa Rica como Estado contratante y se presentó desde 2016 y se resuelve hasta finales del 2017. Y el trabajo que ha hecho el INE creo que ya llevaba muchísimo más tiempo. Avanzado. Entonces, por eso también la urgencia de que si hay este número de cambios, pues no solamente se quieren quedar en que ya tienen un documento de identificación que los presenta a los trámites que en el Estado mexicano tendrían que hacer, sino que también es, digamos, un engranaje que va con otro que dice, bueno, ya tienes la identificación, ahora tienes que hacer el cambio en los registros. Pero esto, pues, ha sido pausado. Definitivamente. Qué amplio se puede hacer y todas las implicaciones en la vida práctica. En seguimiento al criterio adoptado por la Corte Interamericana en cuanto a los procedimientos para el cambio de nombre, ¿qué es lo que se ha recomendado? ¿Qué es lo que se ha recomendado? Primero, y ya he mencionado de alguna o de otra manera, que no es necesario las modificaciones a una ley. No pensaría, y jamás he dicho, modificación al artículo 27 del Código, pensando en el Registro Federal de Contribuyentes. El supuesto es diferente. El supuesto es diferente, ¿por qué razón? Porque, como habíamos comentado, deja un espectro amplio. Personas, ¿verdad?, que físicas y jurídicas, ¿verdad?, jurídico no colectivas, ¿verdad?, estén obligadas a expedir comprobantes por las operaciones que realizan o presentan declaraciones. Ahí está. No es el universo de contribuyentes que hoy, al cierre del cuarto trimestre de 2017 nos reportan un crecimiento amplio con N número de millones de personas que se encuentran ahí. Entonces, ese N número de personas pues demandan obviamente esos cambios. Y no es que digamos, habrá que cambiarse para reconocer por el código, no. Eso lo hace el Estado y lo hacen a través de los procedimientos en materia civil, etcétera. Pero lo que sí es facilitar el cumplimiento de todos aquellos registros. La Corte sí dice todos aquellos registros que tengan esa implicación. ¿Que son cuáles? Pues son muchísimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice los estados están obligados a reconocer, regular y establecer procedimientos adecuados para tales fines. ¿Cuáles? Los que sean. No dice cambios legislativos. ¿Por qué? Porque dice que la forma de un procedimiento administrativo es la forma más asequible en la que el sujeto gobernado puede conocer precisamente cómo hace simplemente este cambio. Entonces, reformas a las leyes en este aspecto, digamos, con la incidencia tributaria no creo. Creo que queda contenido dentro del espectro. Si analizáramos el caso específico del Registro Federal de Contribuyentes, creo que queda intocado. Lo que sí tienes que hacer es una normatividad que sea mucho más acercada al sujeto, que sea de conocimiento primero. Entonces tengo que ver que ese aplicativo, el 78, ya esté. Quizá darle difusión, que esa es otra cosa también, porque si el Estado realiza el cambio, como aparece en nosotros, porque somos estudiosos en la materia tributaria y sabemos que tenemos que estudiar cambios legislativos, emisión de criterios, jurisprudencias, criterios contables, las NIF, todo. Pero además sabemos que estamos obligados a la consulta de la resolución miscelánea. Por eso encontramos el trámite 78 correspondiente al código. Y encontramos que efectivamente, pues dice cambio de nombre. Pero este es con los alcances que dice la obligación de reconocer, regular y establecer. Diría, tienes que ponerlo tal y como lo hizo la Corte, una opinión consultiva sobre identidad de género. Porque a lo mejor no es cambio de nombre. Es cambio de género. Y aquí lo debería decir, aviso de corrección de qué. Sí, está muy es como corto. Velado. Sí, porque además, como tú bien dictaste el artículo 27 del Código, pues cualquier persona que esté emitiendo comprobantes está obligada a inscribirse. Lo tendría que hacer. Claro, sin hacer referencia necesariamente a No, por eso creo, y ahí sí, tan conocedora, ¿verdad? Obviamente la Corte dice, pues no es a nivel de ley. Sin embargo, los procedimientos sí tienen que ser, pero tienen que ser como debe de conocerlos la gente, porque cambio de nombre, entonces diría, aquí no admite el cambio de género, y el cambio de género estaría condicionado a que primigeniamente, si es el caso de contar con la CURP,
entonces ya lo tendría que traer hecho. Entonces es un cambio de nombre condicionado a haber hecho un trámite previamente para el cambio de CURP. Y creo que tampoco es la lógica de la opinión consultiva que sea un trámite sobre otro. Entonces, a lo mejor, si quieren además venir a pagarme contribuciones en cualquiera de los ámbitos, no puedes decir, si no traes la CURP no te lo hago. Está todavía pendiente porque mi acta de nacimiento apenas fue modificada. Sí, te van a... Y cumpliría dentro del mes. Y si no lo hago dentro del mes, habrá sanción y emitir una sanción por pretender incorporarme y hacer mis modificaciones por cambio de género. De eso no habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habla justamente de reconocer, de regular y de establecer procedimientos adecuados para tales fines, que deben de ser, desde luego, sencillos, y consideraría yo el primer elemento, no condicionados a un elemento paralelo, porque entonces se desvirtúa. Definitivamente. Y además, como tú bien dices... Y además, ¿me vas a hacer el cambio para pagarme? No tendría por qué poner peros. No debería. No debería, ¿no? Entonces, a lo mejor tendría que atemperar el caso donde consten los datos a corregir o contar con el CURP. Si no cuento con el CURP, entonces estoy imposibilitada para hacerlo. Entonces tengo que hacer el manual. Así es. Manual paso 1. Sí. Manual paso 2. Sí, porque además con los procedimientos que tenemos... quedamos entrampados. Claro. En muchas de las ocasiones, ¿verdad? Se acerca uno a hacer un cambio y parece que resulta una trampa. Pero si el Estado ya sabe, en este caso, a través de la actuación que tiene el desconcentrado SAT, de que lo hice hace un mes, entonces me impondrá sanción si no lo cumplo dentro del plazo establecido. Creo que eso también tendría que atemperarse y dejarse claro, ¿no? Se está acercando el contribuyente porque hubo un cambio de identidad o de género o de nombre, y además el propio aviso debería ser lo más inextenso, justo para hacer conteste con la opinión consultiva. Sí, va a ser muy amplio, porque además tú recuerdas que para poderse inscribir pues le tomaban fotos, sí, el registro, y pues habrá que llevar a cabo todo el procedimiento nuevamente. Todo el procedimiento en su caso. Que además ya estaba dado, ¿no? Por eso quizá aquí lo que presupone este trámite es que ya están dados de alta y únicamente es el cambio de nombre, pero pudiera darse, si fuera de primera ocasión sería fácil, pues no si no has hecho los trámites, porque a lo mejor me presentas un documento de identificación que no se aconteste con la persona que lo porta. Va a ser muy amplio, y creo que... Entonces creo que este trámite 78 se tendría que desdoblar a muchísimos más trámites, ¿no? Claro. En la misma escala que aparecen en el portal, pues señalar que si ya tiene la identificación, si tiene el acta de nacimiento con el nombre modificado o con los datos de sexo que ya hubieran sido cambiados, o si no han sido cambiados, cuál sería el estatus que seguiría, y se abriría pues por lo menos 4 o 5 trámites, o uno concentrado, pero atemperando los efectos de cuál es el documento de identidad o el caso de la CURP, etcétera. No va a ser, yo creo que sí, apenas estamos empezando. Sí. Apenas estamos empezando con los trámites. Es muy, muy interesante. Pues nuevamente ando con el tiempo corto. No sé qué otra opinión tengas acerca de esta. Me he referido mucho a los otros ámbitos en los cuales se tendrían que hacer los cambios, ¿verdad? Y hay casos para entidades federativas que no han hecho los reconocimientos de este tipo de cambios. Entonces también lo que hace y genera, creo, ¿verdad?, que también es algo que va a tener que corregir el Estado mexicano, aquellos estados en los que no se hayan hecho los cambios correspondientes. Ahí sí creo que habría que modificar primero la ley, como en los casos de los estados que han hecho reconocimiento, ¿verdad? Por eso entonces creo que se concentra mucho, como dice el INE, en el caso de la ciudad, en el caso del Estado de México, en el caso de Jalisco y en el caso de Guanajuato. Habrá que impulsar para que se den estos cambios. Ahí sí considero que sean evidentemente legislativos primigeniamente y acto posterior los cambios. O a lo mejor se den los cambios legislativos en aquellas entidades federativas en las que no se hayan hecho, pero ahí sí creo con la consideración que dijo la Corte, ¿verdad?, que es muchísimo más amplia. Dice, la Corte definió a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
consentimiento. El derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de libertad y posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme sus propias opciones y convicciones. Por eso dice, a su vez, la Corte Interamericana especificó cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse estos procedimientos internos. Estos deben estar destinados a reflejar la identidad del género autopercibida, deben basarse en un consentimiento libre e informado y no deben exigir certificaciones médicas, pero eso va para la legislación. Certificaciones médicas o psicológicas que resulten irrazonables o patologizantes. Deben ser de carácter reservado, porque también habla de información reservada. Proteger los datos personales y no reflejar cambios de identidad de género deben de ser expeditos, por eso hablaba de una inmediatez, y tender a la gratuidad en la medida de lo posible y no deben requerir acreditación de operaciones quirúrgicas y hormonales. Asimismo, la Corte concluyó que los trámites materialmente administrativos son los que mejor se ajustan a dichos requisitos. La Corte precisó que además ese procedimiento no necesariamente debe ser regulado por ley. Regulado por ley, el primer cambio sí, pero eso no nos atañe en el caso de los registros. Por eso son dos momentos. El momento en el que el Estado hace el reconocimiento y ahí sí, aquellas entidades federativas que no hubieran hecho sus cambios legislativos para adecuarse a lo que ha dicho la Corte, eso sí tendrían que hacerlo. Sí. No hablamos del universo de las 32 entidades federativas porque hay entidades que sí han hecho los cambios a nivel legislativo, ¿no? Y esos, pues en automático, son los cambios, la expedición del acta de nacimiento, y de eso tendría que hacer el caso de la CURP, y de la CURP iría al Registro Federal de Contribuyentes, bueno, antes al INE y después al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, la vertiente que da la Corte sí es importante para aquellos casos en los cuales no se hayan hecho primigeniamente los cambios legislativos. Pero aquellos que ya los tienen, ¿verdad? Pues entonces dice, ocúpate de hacer trámites administrativos. El caso de quien lleva la vanguardia, en este caso la Ciudad de México, desde que era Distrito Federal, pues lo ha hecho. Sin embargo, hay que ver si los registros, ¿verdad?, a nivel de cambios en el ámbito impositivo se han o no hecho. De acuerdo, va a ser... Es abrir un abanico de posibilidades en función a todos los registros que se tengan. Pues nos dejaste una impresionante tarea por estar al pendiente que se hagan los cambios. Que se hagan, es parte, claro. La opinión consultiva se dio el 9 de enero del 2018, entonces estamos, digamos, a casi 2 meses. Esto va a tener que empezar a permear y hacer los cambios correspondientes. Pues falta mucho camino, Patricia, pues muchas gracias. Pues como vemos, pues te decía que el tiempo es nuestro peor enemigo. A mí me gustaría quedarme aquí otro ratito más para pulir el tema, pero bueno, pues yo estoy seguro que a nuestros internautas ya les dejaste la espinita para que estén al pendiente de los cambios y que vean las implicaciones que puede tener este tipo de modificaciones. Sí, estamos en tiempos de donde se rompen paradigmas, ¿verdad? Y donde se rompen también esquemas que normalmente conocíamos. Hoy vamos a el reconocimiento, como ha dicho la Corte, debe hacerse a todas las personas y es un derecho que está tutelado desde el ámbito internacional y que el Estado mexicano está obligado a seguir. Y las repercusiones. Y las repercusiones. Va a ser amplísimo. Pues bien, pues Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a permitir darte este pequeño reconocimiento por parte de GBA. Me voy a permitir leerlo. Gracias, muy amable, sí. Dice, otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Patricia López López por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Marzo 2018, Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy amable. Patricia, gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, y bueno, pues, gracias. A mis participantes, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en sus oficinas una semana más. Y bueno, pues estaremos en la próxima emisión de Los Mejores Fiscalistas de México. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables.